como fabricante de herramientas de ciberseguridad. Vamos a conocer cómo este fabricante nos puede apoyar en nuestras necesidades corporativas y dentro de su propuesta, pues hay un producto enfocado al monitoreo y fuga de información, que es en el que nos vamos a especializar y del cual van a recibir o ya recibieron una oferta. Entonces, la idea es que exploremos cuál es el alcance de esta solución y cuál sería la experiencia, por ejemplo, de un usuario en Windows. Vamos a ver ese tipo de comportamientos. Entonces, bueno, para abordar el portafolio de Trellix y la solución de DLP, pues primero vamos a hablar brevemente de qué es Trellix como fabricante de ciberseguridad y cuál es su objetivo frente a los riesgos digitales a los que se enfrentan las compañías hoy en día. Por eso, en un punto vamos a ver el conjunto de herramientas que ofrecemos para la protección de la información. Dentro de esas herramientas está el Data Loss Prevention o el DLP, que es la solución que les brindamos para, como lo mencionaba, monitorear y evitar la fuga de datos o archivos que se consideren sensibles. Lo tenemos disponible para los equipos Windows, Mac. También tenemos un DLP para la red y tenemos un DLP para las aplicaciones en nube. En este caso, por ejemplo, si queremos extender esas funciones sobre la suite de Microsoft 365 o de Google Workspace, GitHub, Salesforce, podemos extender las capacidades de visualización y control en estos entornos. Entonces, de alguna manera, en ese apartado brindamos un DLP de propósito específico. Entonces, como tal, Trellix se constituye en el 2022, por eso de pronto no lo hemos escuchado hace mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de que es un fabricante nuevo, pues hereda lo mejor de dos fabricantes que ya tenían una larga trayectoria en el mercado de ciberseguridad. Por un lado tenemos a lo mejor de las tecnologías Enterprise de McAfee y las de Farai. No sé si en algún momento tuvieron la oportunidad de trabajar o tener alguna de estos, alguna solución de estos fabricantes. No, no, yo no. Listo, listo, Inge. Igual eran muy fabricantes que estaban muy presentes pues en la industria de tecnologías como por ejemplo anti-malware para ordenadores, lo que era anti-malware para Windows, para Mac, para Linux, anti-malware para dispositivos Android, iOS. McAfee también tenía un conjunto de soluciones enfocadas a la protección de la información, que es parte de lo que vamos a ver hoy en día. Aquí, aparte del DLP, hay productos como el cifrado de disco o hay una protección directa para las bases de datos. Por otro lado, nos traemos lo mejor de las soluciones de Farai, en donde se destacaba, por ejemplo, su solución de protección de correo electrónico o sus soluciones de protección de red, que eran IPS con capacidades avanzadas o las capacidades forenses e investigativas que brindaba a nivel de endpoint. Bueno, entonces nos traemos lo mejor de estos fabricantes que tenían distintas fortalezas para hacer frente a las nuevas necesidades del mercado, que son las que afronta Trellix. Entonces, Trellix está pensado para brindar una plataforma de operaciones de ciberseguridad en la que tengamos distintos elementos que podemos utilizar como el anti-malware, el email security, el DLP, es decir, productos individuales, pero si ya queremos dar un paso al frente en lo que son mejorar las capacidades de detección y respuesta, pues Trellix nos lleva allá con una plataforma integral. Entonces, pues un breve resumen, Trellix pues no solo se encarga de brindar soluciones para hacer frente a las amenazas externas, como lo pueden ser virus, troyanos, gusanos, ransomware, que pues para eso normalmente adquirimos soluciones como los firewalls, los antivirus, los anti-spam y demás, sino que también nos brinda soluciones para hacer frente a las amenazas internas y reglamentaciones nacionales. Amenazas internas como lo pueden ser colaboradores que tienen acceso a información o a bases de datos de la compañía que de pronto por desconocimiento o de una forma malintencionada pueden generar una exfiltración de información o fuga de propiedad intelectual. O
También haciendo frente a que, por ejemplo, dependiendo de la industria a la que pertenece un negocio, por ejemplo, si está relacionado a temas de banca o temas de salud, o si transacciona con información de colaboradores o usuarios, información personal de ellos, pues es importante que tengamos mecanismos de monitoreo y control para evitar la fuga de este tipo de elementos. Entendiendo que, pues, sin importar si es un ataque externo o una fuga de información o incurrir en una sanción legal o regulatoria, la afectación de cualquiera de estos frentes, pues, me puede generar pérdida de confianza corporativa, interrupción operativa, costos de recuperación, etcétera. Entonces ahí es cuando Trellix quiere brindar valor. Del conjunto de soluciones que brindamos, pues son varias, pero pues se pueden adquirir de forma individual. En la que nos vamos a centrar hoy es en la de protección de la información, donde vamos a encontrar el DLP, pero para que lo tengan en cuenta, si en un futuro desean o es necesario aportar en la ciberseguridad con otras herramientas, desde esa misma plataforma ustedes podrían adquirir granularmente productos como la protección del correo electrónico, que se integra con por ejemplo, el correo de Google para poder evitar cualquier spam, phishing o URL maliciosa embebida en los mensajes. Si en algún momento queremos hacer frente a la protección de los Windows, Mac, Linux, frente a amenazas, frente a ransomware, tener capacidades de detección y respuesta, podríamos tener una solución en ese apartado. Si en algún momento necesitamos proteger la red, tenemos productos como IPS de nueva generación o tecnologías como Network Detection and Response para, sí, analizar comportamiento de tráfico horizontal. Y, por ejemplo, si tenemos infraestructura cloud, tenemos soluciones que se integran, por ejemplo, con cargas de trabajo en nube, o si queremos proteger nuestras nubes cloud, como elementos que se tengan en Azure, en AWS. Y tenemos una vertical enfocada en productos como SIEM o tecnologías de XDR, pues para correlacionar y mitigar eventos a nivel de toda la red. Entonces, esto es para mostrar que con Telix podemos abordar necesidades puntuales de protección e ir escalando a futuro en una plataforma unificada, que pues no está ligada a que todo esto tenga que ser Trellix, sino que en algún momento puedas integrar a otros fabricantes dentro de tu estrategia. A nivel de protección de la información, entonces son tres productos que vienen en esta vertical. Sin embargo, nosotros pues te vamos a ofrecer el SKU o el producto que más se acomoda a las necesidades mencionadas. Entonces tenemos por un lado el DLP, que es la solución que, pues como mencionaba, se encarga de monitorear y evitar la fuga de información. Este DLP viene para endpoint, lo cual quiere decir que si la información sensible que queremos proteger está en Windows o Mac, pues entonces licenciamos X cantidad o X licencias de DLP de endpoint. Si, por ejemplo, la información sensible está en la nube, por ejemplo, en la aplicación de Drive de Google, entonces podríamos también complementar ese DLP de endpoint con una herramienta que se llama CASB o Cloud Access Security Broker, que es la herramienta que se sincroniza con mi entorno de Google y quien me va a permitir hacer los controles directamente sobre la nube. Entonces, con un mix de el DLP de endpoint más el CASB, podría tener DLP en esos dos puntos importantes de la red. Si mis necesidades pasan por el tema de administrar el cifrado de la información, por ejemplo, si tengo equipos de cómputo que puedan estar en riesgo de pérdida o robo, puedo tener una herramienta que me permita asegurar la información que está almacenada en el disco duro. Y si mi necesidad pasa por proteger bases de datos frente a malware, frente a temas de cumplimiento, frente al monitoreo de cómo los usuarios están interactuando con esa base de datos, pues tengo una solución que se conoce como Database Security. Entonces, en este apartado, dependiendo de nuestra necesidad, frente a la protección de la información, tenemos distintas soluciones. Una para evitar la fuga, una para cifrar la información, otra para proteger las bases de datos. A nivel de DLP Endpoint, que debió haber sido la propuesta que recibiste, ¿qué incluye este producto?
Entonces, este producto pues principalmente es una solución diseñada para proteger la fuga de información, ya sea accidental o intencionada, de información digital que está almacenada en nuestros equipos de cómputo. Entonces sabemos que pues, los datos sensibles, la propiedad intelectual, pues está almacenada pues, en distintos tipos de archivos, PDFs, Word, Excel, TXT, pueden ser diseños, planos, estrategias de mercado, investigaciones, o nuestra necesidad podría pasar por identificar datos que tengan información personal de algún colaborador o cliente, o información que tenga información bancaria o crediticia, o información relacionada a salud. O, pues, por ejemplo, tengo contraseñas, documentos legales almacenados en distintos formatos. Entonces, eso es lo que requerimos monitorear. Entonces, sin importar dónde está almacenada esa información, pues nosotros ofrecemos un punto de protección y control para el dato. Si la información está almacenada en los computadores Windows y Mac, ofrecemos el DLP de Endpoint, como mencionaba. Si, por ejemplo, requiero un monitoreo y DLP sobre dispositivos a los cuales no sea compatible el agente de Windows o de Mac. Por ejemplo, aquí tengo de pronto Linux u otro tipo de dispositivos y es obligatorio incluirlos en la estrategia. Puedo optar por incluir un DLP de red, que en este caso es una aplicación o appliance que se coloca en el segmento de red que quiero escuchar el tráfico pues, para evitar la fuga a través de estos canales. Si la información que quiero proteger está en bases de datos, pues opto por la solución de Database Security. Y como he mencionado, si la información está almacenada en aplicaciones SaaS como Drive, SharePoint, OneDrive, Bots, pues puedo optar entonces también por el CASB, en este caso, para la respectiva nube que quiera proteger. Para la propuesta que queremos, que identifico inicialmente que se pueda acoplar a ustedes, puede ser la del DLP de Endpoint y eventualmente, si les llega a interesar, la del CASB para la suite de Google. Entonces, este DLP de Endpoint, ¿qué características tiene? Pues aparte de identificar cuando un usuario vaya a intentar sacar un archivo sensible del equipo y poder bloquear la acción y notificarla, también me va a brindar políticas para controlar, hacer un control de dispositivos. Es decir, que si en la máquina conectan USBs o discos externos, pues el software me va a permitir que ese disco se lea o no se lea con el objetivo de reducir esa superficie de ataque. Incluso puedo tener pues mis listas blancas de dispositivos de confianza. Entonces, pues eso viene incluido con el DLP. Puedo, tengo distintas acciones como solo monitorear, bloquear, o permitir si el usuario adjunta una justificación y adicionalmente pues incluye plantillas de distintos tipos de datos como PCI, HIPAA, PII y otros estándares de seguridad, con lo cual me apoya a hacer frente a temas de cumplimiento con ISO 27001, NIST o algunos de estos otros frameworks que me pide el tener un control y monitoreo sobre este tipo de datos. Eh, Aparte de bloquear la fuga de información, también voy a poder configurar políticas de descubrimiento de la información. Entonces, ¿en qué difiere? En que, por ejemplo, dentro de una estrategia de proteger mi información sensible dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información, no solo es importante tener algo que me controle la información en tránsito, que sería lo que haría el DLP puramente, evitar cuando un dato se está moviendo, está en tránsito, evitar la fuga en ese momento, sino que en esas estrategias también es importante saber dónde está el dato en reposo. Entonces, ¿cómo se hace ese tema de saber el dato en reposo? Pues a través de las políticas de descubrimiento yo le puedo decir, mira, búscame X tipo de dato sensible en los equipos en donde esté instalado el software. Entonces él me trae una especie de reporte con las rutas en donde encuentro ese tipo de archivos. Y esto me puede servir a mí como administrador para decir, bueno, mira, encontré una buena porción de información sensible en equipos que no la deberían tener. Entonces voy a diseñar un plan para sacar esa información de allí y moverla a los repositorios de confianza. Entonces es información valiosa que me brinda la consola de DLP. Y puedo personalizar las notificaciones que le aparecen a los usuarios cuando hay un bloqueo
o sí, cuando hay un bloqueo del tipo de archivo que están manipulando, con el objetivo ya sea de concienciarlo frente al uso de este tipo de información o bloquearlo directamente pues para que conozca la normativa. Dentro de las funciones del DLP, digamos que en general otros DLPs del mercado pues en general prometen lo mismo, buscan identificar el dato sensible y generar una acción cuando vaya a ser transferido fuera del equipo. Sin embargo, la efectividad de los DLP va, va a definirse por cómo identifican al dato sensible. Entonces nosotros tenemos distintos mecanismos para identificar ese dato sensible frente a otros DLPs del mercado. Por ejemplo, DLPs del mercado normalmente clasifican o identifican un dato de forma manual. ¿Qué quiere decir? Yo le digo a la herramienta, mira, si tú encuentras archivos que tengan X palabras, X frases, X contenido, bloquéalo o haz determinada acción. Entonces, ¿qué pasa? Esto podremos decir que es una clasificación manual, basada en contenido, en contexto, en diccionarios. Pero pensemos en que hay archivos que pues no son netamente de texto, o pueden ser archivos en los que no sea fácil escanear una palabra o frase. Entonces, de pronto es una imagen o otro tipo de contenido. Por ende, el DLP debe tener la capacidad de pues, no solo limitarse a escanear archivos, sino de escanear archivos de texto, sino otros tipos de archivos. Entonces, por ejemplo, el DLP también me permite identificar datos de forma automática con las plantillas que él ya tiene precargadas. Entonces, por ejemplo, él ya tiene precargada una plantilla para identificar datos financieros, datos de tipo PCI. O, por ejemplo, si yo quiero empezar a controlar los datos de tipo personal, puedo filtrar los datos PII. ¿Qué pasa con esto? Que como ya hay una plantilla precargada, yo simplemente la selecciono una acción, pues básicamente ya el DLP, en el momento que identifica un archivo que cumpla con los parámetros de PCI o de HIPAA, ya sea por el formato del documento, por el contenido, pues va a generar la acción o control que yo requiero. Aparte de eso, por ejemplo, si hay datos estructurados o no estructurados, que de pronto pensemos en que si yo quiero sacar un archivo sensible, por ejemplo, está en PDF, yo podría intentar sacar ese archivo completo o sacar una parte de ese archivo o podría intentar editar la extensión del archivo para que no sea legible para ningún sistema y de alguna manera sacarlo. Entonces, ante eso, ¿cómo podemos protegernos? Digamos que una clasificación manual y automática de pronto no tienen visibilidad de esos comportamientos. Entonces nosotros optamos pues, entonces por una tecnología que se llama huella fingerprinting, que es incrustarle una huella al dato estructurado o no estructurado. Entonces esta huella se incrusta en los metadatos y básicamente lo que hace es que si intentamos sacar una porción de ese archivo, una parte de él, pues el archivo conserva la huella. Por lo tanto, el DLP al momento de que vea una transferencia de ese archivo, va a identificar la huella y va a generar el control que necesitemos. Eh, También en el mercado, cuando estamos buscando una estrategia de evitar la fuga de información, muchas veces nos pueden ofrecer herramientas como clasificadores de datos. Hay unas aplicaciones que se encargan de alguna manera, como que escanean los archivos y les ponen una etiqueta, ya sea, no sé, confidencial, privado, público. Y esto se hace con el objetivo de que ya una vez la información clasificada para un DLP es mucho más fácil leer la etiqueta y tomar una acción. Entonces, a lo que vamos es que si ustedes cuentan con un clasificador de datos, podrían integrarlo al DLP de Trellix. Algunos clasificadores conocidos son el de Microsoft Information Protection, por ejemplo, el de Titus, Golden James. Hay otro que se llama Cryptos. Entonces, bueno, esos clasificadores de datos, si ya los tenemos o estamos pensando en adquirirlos, podríamos integrarlos al DLP para que el DLP simplemente lea la etiqueta que ellos incrustan en los archivos y tomen una acción frente a lo que queremos controlar. Y si no tenemos un clasificador de terceros, Trellix te incluye opciones de clasificación propias. Es decir, tú desde la consola de administración puedes habilitar la clasificación manual de los archivos. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, un usuario que tenga un archivo Word o Excel en sus documentos
con clic derecho se le habilita una opción de clasificar este archivo y él básicamente va a poder incrustarle una etiqueta, ya sea privado, confidencial, público, lo que sea. El objetivo es que con esa etiqueta, pues el DLP yo lo puedo configurar para que cuando alguien intente sacar un archivo con esa etiqueta, lo permita o no lo permita, lo bloquee, etcétera. Entonces con esto tenemos distintas opciones para jugar o identificar el tipo de dato que quiero controlar y así mismo lograr mi objetivo de evitar la fuga. Los DLPs tradicionales pues se quedan en clasificación manual y automática, pero de pronto se quedan cortos frente a otros escenarios. El DLP de endpoint que te queremos ofrecer en términos generales, ¿cómo funciona? Entonces es una aplicación disponible para Windows o Mac. Entonces, a ti cuando se adquiere la licencia, se nos entrega el acceso a una consola central, una consola que me va a permitir acceder a los reportes del producto, configurar las reglas o directivas de cómo va a funcionar el filtro del DLP, en qué momentos va a bloquear, en qué momentos solo va a monitorear. Voy a poder configurar qué usuarios van a administrar el producto, configurar reportes, etcétera. Y por ende también voy a poder descargar el instalador para Windows y Mac. Una vez yo lo descargue y lo instale en mis dispositivos, pues ellos empiezan a reportar en la consola y ya yo voy a poder aplicarles todas las controles y políticas que requiero para controlarlos. Ahora, al momento de decir que evita la fuga de información, ¿cómo lo hace? Entonces lo hacemos a través de distintos canales. Por ejemplo, pensemos en que si yo soy un usuario colaborador y no sé, voy a cambiar de trabajo, me voy a ir para la competencia, me quiero llevar la base de datos de los clientes más importantes. Entonces pensemos en que ese archivo puede ser un archivo PDF. Entonces nosotros con nuestro DLP podemos utilizar cualquiera de las tecnologías mencionadas para indicarle a la herramienta que ese PDF es sensible. Puedo basarme en la clasificación manual, puedo incrustarle una etiqueta, puedo utilizar la huella digital para que el DLP en el momento que identifique que van a filtrar ese archivo, me lo identifique y lo bloquee. Ahora ese archivo puede ser enviado por correo, pero entonces un usuario puede abrir el correo, por ejemplo, si es Google, bueno, si normalmente lo abre desde el navegador, en un escenario, por ejemplo, en el que tenga la suite de Microsoft, como por poner un ejemplo, aparte de abrir el correo en el navegador, él también podría tener la aplicación de escritorio, la de Outlook. Entonces, si esa aplicación de escritorio, podemos bloquear la fuga de información a través de esa aplicación. Ahora, si él abre, por ejemplo, el correo a través del navegador web, pero a través del navegador web no solo puede abrir el correo, puede abrir, no sé, Dropbox, puede abrir WhatsApp web, puedo abrir WeTransfer, puedo abrir distintas aplicaciones propias, personales, que me permitan almacenar un archivo allí. Entonces pensemos en que casi todas esas aplicaciones se pueden acceder por navegador. Entonces mi DLP me va a permitir monitorear y evitar la fuga cuando algo se cargue al navegador web. Cuando se intente cargar a discos externos, USBs que estén conectados a la máquina, podemos evitar la fuga. Si el equipo está conectado a una ruta, una red y está en línea con rutas compartidas, puedo evitar la fuga a través de esas rutas de red. Si el usuario a través de estos mecanismos no pudo sacar el archivo en cuestión, muy probablemente quiera intentar imprimirlo. Entonces ahí también podemos, con la tecnología de huella digital, evitar que el archivo lo impriman o que intenten seleccionar una parte del archivo, copiarla y pegarla para llevarla a otro cuerpo de mensaje, podemos evitarlo. Podemos evitar las capturas de pantalla con la tecnología de huella digital. Entonces, como mencionábamos, aparte de evitar la fuga de información a través de todos estos mecanismos, me va a permitir hacer tareas de descubrimiento, que es lo que te mencionaba, el poder saber dónde encontró, por ejemplo, si yo quiero buscar un tipo de archivo con X tipo de información, puedo buscarlo para que el sistema me diga en qué ruta lo encontró. Lo que mencionaba, poder personalizar las notificaciones que le aparecen a los usuarios
y tener pues una consola centralizada para tener visibilidad y control de lo que está pasando en los equipos en la red o en la nube. Aquí ya se mencionan otros componentes de esta solución, pero pues estos son los componentes de red que no los incluimos en la oferta inicial. Pues aquí nos mencionan algunas de las ventajas, pasarlas un poco. Para ir finalizando de pronto, este producto que te estamos proponiendo de Trellix DLP Endpoint, aparte de todo lo que ya mencioné, también incluye herramientas con inteligencia artificial generativa para optimizar lo que podemos hacer en la consola. Entonces, por un lado, esa inteligencia artificial generativa me va a apoyar en los procesos de clasificación de la información para ser mucho más preciso en el tipo de dato que escanea y la clasificación que le asigna. Y por otro lado, pues voy a poder interactuar en lo que son las alertas e incidentes con un chatbot que me va a permitir interactuar en un lenguaje más natural con el tipo de alerta y lo que debo hacer para mitigarlo. Aquí avanzo un poco. Entonces, con el DLP de Trellix queremos brindarte un DLP robusto que, como te digo, proteja al dato en distintas fases de la red en las que se encuentre, ya sea en los endpoints, en la red, en la nube y todo bajo una plataforma centralizada. Entonces, aquí un breve demo de cuál es la experiencia de un usuario final, por ejemplo, que quiera sacar algún dato que consideramos sensible y que tiene instalada la solución de DLP de Endpoint. Entonces, por ejemplo, aquí es una estación de trabajo Windows en el cual hay dos archivos que queremos evitar su fuga. Uno que tiene, se llama PCI Data, que tiene información, puede ser, por ejemplo, de clientes. Y, por ejemplo, aquí tenemos la introducción a un método que podríamos representar como un archivo de propiedad intelectual, algún manual, algún diseño, el cual queremos evitar su fuga. Pues vamos a ver cómo el DLP entra a funcionar en esos escenarios en los que se quiere filtrar el dato. Entonces, primero aquí vamos a confirmar cuál es el contenido del archivo. Por ejemplo, vamos a ver a PSI que tiene información de usuarios, cédulas, identificadores, tarjetas de crédito. Entonces, el primer mecanismo es intentarlo filtrar por una USB que está conectada al equipo. O sea, intentar enviar a ese destino. Vemos entonces que la acción se anula y aparece una notificación indicándonos que la acción fue bloqueada porque contiene información sensible en el archivo en cuestión. Entonces vamos a recrear ese mismo suceso con el archivo 2. Vamos a ver, pensemos en que el archivo 1 puede ser identificado por la herramienta por el contenido y este puede ser un archivo que nosotros le hayamos incrustado una etiqueta o la tecnología de huella digital. El caso tal es que la herramienta, a través de cualquiera de esos mecanismos, lee que el dato es sensible y aplica el control. Entonces, en este caso, puede ser un manual cualquiera, entonces está protegido. Vemos aquí en las opciones, cuando le damos clic derecho, vamos a volver un poco, vemos que se le habilita una opción que dice Data Protection. Aquí es donde el usuario puede seleccionar una etiqueta que le quiera incrustar manualmente al archivo para ayudarnos en esa fase de clasificación. O si ya tienes un clasificador de terceros como Walden James, como Titus, como Cryptos o están pensando en adquirirlos, pues se puede integrar a lo que ya hace DLP. Entonces, bueno, aquí este archivo también lo vamos a intentar exfiltrar por USB. Vemos que tampoco es posible. Vamos a intentar aquí exfiltrarlo por otro canal, por el navegador web. Entonces, por ejemplo, en este navegador tenemos abierto una sesión de Google, de Gmail y una de Drive. Entonces, vamos a representar un usuario que intente sacar el archivo por esos mecanismos. Entonces, aquí adjuntamos una cuenta externa, intentamos adjuntar el archivo y vemos que nos se adjunta al cuerpo del mensaje y nos notifica de la acción. Asimismo, si lo intentamos cargar a Google Drive, aquí intentamos con el otro archivo, notamos que el archivo nunca se carga.
Aquí lo adelanto un poco. Vamos a intentar ahora filtrar la información por otro navegador, por Edge. Y en Edge tenemos abiertas aplicaciones como el correo de Outlook, el Drive, qué pena, el OneDrive. Tenemos abierto una sesión de WhatsApp web y tenemos WeTransfer. Vamos a intentar filtrar el dato por todos esos medios. Entonces vemos que por correo se intenta cargar el archivo, lo que ocurre es que el archivo nunca se carga. Y todas estas alertas y notificaciones quedan registradas tanto en el agente local como en la consola centralizada. Aquí intentamos hacer el ejercicio de fuga por el OneDrive. Vemos que no se cargan los archivos. Aquí intentamos enviarle una conversación de WhatsApp web. Hace una precarga del archivo, pero al momento de enviarlo, notamos que no permite su fuga. Y en una tercera instancia, adjunto una imagen para confirmar que estemos bloqueando solo el contenido sensible y no cualquier tipo de dato. Porque estas soluciones lo que buscan es pues, tampoco ser intrusivas, sino bloquear netamente lo que puede ser una filtración. Aquí vemos que la imagen, si sale sin novedad, los otros dos archivos se quedan en carga. Y finalmente, bueno, esta es la penúltima. Aquí se intenta hacer una exfiltración por WeTransfer. Aquí cargamos el archivo y esperamos el código de confirmación. Aquí lo adelanto un poco para ver que finalmente el archivo no se adjunta. Aquí me adelanto un poco para mostrar otro caso de uso y es cuando, por ejemplo, queremos sacar una captura de pantalla al archivo. Entonces vemos cómo funciona. Entonces aquí voy a abrir la herramienta de recortes y vemos que al momento de activarla, el contenido de la aplicación se pixela y vemos que ha sido protegido por, por el contenido sensible cargado sobre esa aplicación. Entonces, todos estos eventos quedan registrados tanto en el agente local y en mayor detalle en la consola centralizada, donde vamos a, pues, a tener acceso a toda la información. Esto es en cuanto al DLP de Endpoint. Y en los casos en los que funciona el CASB, ya para ir finalizando, es, bueno, en el DLP de Endpoint queremos brindarte una propuesta de monitoreo y protección para cuando el dato está en estas latitudes. Pero si también está en la nube, en aplicaciones SaaS como Office 365, Google Drive, Salesforce, Amazon, GitHub, pues entonces está el CASB, que es una solución que conocemos aquí como Sky-High Cloud Access Security Broker. Sky-High es la línea de soluciones que tenemos para la nube. Pues aquí tenemos productos como el Proxy Web, que son control de navegación granular en nube. Tenemos el Cloud Access Security Broker, que es la aplicación que se sincroniza vía API con Azure, por ejemplo, en este caso de Google. Tenemos una solución de ZTNA, que es la solución que hoy en día está reemplazando a las VPNs de acceso remoto. ¿Qué tienen estas soluciones en particular? Que las puedo adquirir individual o en paquete. Entonces, otra particularidad es que todas tienen un DLP avanzado embebido. Entonces, por eso, para las necesidades que puedas tener sobre Google, pensamos en que el Cloud Access Security Broker puede ser una alternativa por lo siguiente. Esa solución me brinda visibilidad de los usuarios y de configuraciones que yo tengo sobre ese entorno de Google. Me va a permitir lanzar políticas de fuga de información, protegerme frente a amenazas que se puedan cargar a ese entorno. Y si estoy haciendo frente a algún tema de cumplimiento o visibilidad de configuración, puedo verlo a través de las estadísticas que me brinda el CASB sobre ese entorno. Entonces, ¿para qué funciona el CASB principalmente en esta estrategia del DLP? Entonces, aquí en el video hay un ejemplo
de cómo funciona ese DLP en la suite de Office 365. Sin embargo, aquí podemos asimilarlo a lo que podría pasar también en el Drive. Entonces, un segundo, voy a adelantar un poco. Entonces, pensemos en el siguiente escenario. Pensemos en que con el caso anterior, digamos que una compañía podría evitar que un usuario intente sacar, por ejemplo, un archivo con una base de clientes de las máquinas corporativas, en el DLP de EMP. Ahora pensemos en que si esa persona tiene cargado ese archivo, no directamente en mis documentos ni en descargas de la máquina, sino que de pronto está en una conversación de Meet o de Teams o que está directamente en OneDrive. Entonces es una información que está almacenada en un repositorio en nube. Entonces eventualmente el usuario podría tomar acciones para que desde ese entorno poder hacer la exfiltración. Entonces, por ejemplo, si está aquí en este ejemplo, está cargada en una conversación de Teams. Si yo veo que no puedo sacar el dato de mi equipo, pues puedo ir a mi máquina personal, iniciar sesión con mi correo corporativo y habilitar el Teams para trabajar desde mi equipo personal. Y ya una vez en Teams, poder descargar el archivo o compartirlo con un tercero. Ahí es cuando los DLPs tradicionales se quedan un poco cortos, porque si ya el usuario se conectó desde un equipo personal, pues ya no hay controles corporativos. Entonces ahí es cuando este CASB me brinda un control al ser un policía, por decirlo así, directamente en la nube de Google o de Microsoft. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el contenido del archivo que queremos filtrar. Tiene nombres, números de cuenta, incluye contraseñas. Entonces este archivo va a ser, como está en una conversación, lo van a intentar reenviar a otro correo o a otra conversación desde ese mismo entorno. Entonces normalmente el DLP de endpoint aquí no puede hacer nada si este es el usuario personal del usuario. Entonces vemos que él intenta compartir con un tercero el archivo, aparentemente se compartió con el tercero, pero tanto la persona en este caso es el colaborador que está intentando hacer la acción, él recibe un mensaje en su correo diciéndole que esta acción fue denegada y el destinatario, pues vamos a ver, el destinatario recibe un mensaje que han compartido algo con él, pero cuando él intenta acceder a la información vemos que no tiene permisos. Entonces, por ejemplo, si la persona que está intentando exfiltrar la información ve que no pudo por ese mecanismo, aquí va a intentar descargar el archivo a su máquina e intentarlo cargar en otra conversación. Si tú eres el DLP de endpoint que vimos hace un rato, esta acción, como el documento está guardado dentro del computador, si lo intento cargar a una aplicación, ahí yo podría bloquearlo. Pero bueno, aquí estamos evaluando netamente cuando las acciones del CASB. Entonces aquí lo adelanto un poco más. Entonces aquí la persona lo que hizo es descargar el archivo para cargarlo en una nueva conversación. Y vamos a ver que a pesar de que se carga y se envía, el destinatario, al consultar el documento, es un documento ilegible. Entonces el usuario, como ve que no pudo, no logró su objetivo con los dos métodos anteriores, intentar copiar la información directamente sobre la conversación. Aquí vemos que envía el mensaje, pero el contenido se bloquea. El destinatario no puede ver el contenido. Aquí lo adelanto un poco. Aquí se va a intentar hacer una exfiltración por OneDrive, en donde él quiere cargar el archivo. Si tuviéramos el DLP endpoint, recuerdo que cargar el archivo no lo podría hacer, pero pensemos en un escenario en el que ya hayan compartido la información, de pronto el líder de la unidad la subió, o un cliente compartió la información con mi usuario y ya está en la nube. Entonces, si el archivo ya está aquí, él eventualmente podría intentarlo reenviar a un tercero o descargar el archivo a su máquina personal. Vamos a ver cómo el CASB me protege. Entonces, si lo comparto con un tercero, veo que primero
la herramienta me arroja un mensaje de rebote diciéndome que el archivo en cuestión no pudo ser compartido porque viola las políticas de seguridad. Y así me lo muestra con todos los intentos que hice hace un rato, ya sea por el correo, por o por Drive. Y por otro lado, vemos aquí en adelante un poco para ver qué pasa cuando estoy desde mi máquina personal. Entonces pensemos en que después de todas estas opciones, él se fue para su máquina personal. Recordemos que ya tenía el archivo subido en OneDrive. Entonces él pensaría que si se conecta desde su máquina personal, como ya no hay DLP de endpoint, pues va a poder exfiltrar el archivo. Como aquí no está directamente en el computador de la empresa, el DLP de endpoint no hace nada. Aquí está el archivo guardado, es en la nube de Microsoft o la nube de Google. Entonces aquí él ingresa a Drive. Entonces si él intenta descargar el archivo aquí en su equipo personal, vemos que aparentemente lo hace, pero si abre el archivo no es legible. Entonces de esta manera podríamos asegurarnos de que si el usuario se conecta desde un equipo personal o desde un celular o un dispositivo no corporativo, pues que la información no sea asequible siempre y cuando esté en la nube. Y con información que sea almacenada en equipos corporativos, siempre y cuando sean Windows y Mac, podemos utilizar el DLP de endpoint. Para responder, aprovechando una de las preguntas que me hicieron al principio, el DLP no estaría disponible para instalarse ni en celulares ni en tablets. Pero entonces estos son los mecanismos que podemos utilizar para asegurar el dato.